bienvenidos todos a otro episodio de Judaísmo Hoy, donde hoy tenemos al rabino Marcos Jalif como invitado y vamos a hablar de Hanukkah. Tenemos a Isaac, Judith y un servidor, les damos la bienvenida. Sí, llegamos a la celebración de Hanukkah, que a lo mejor nos quieres decir qué es exactamente lo que celebramos en Hanukkah, porque me da la impresión que no es precisamente la guerra contra los griegos. Bueno, ni eran griegos y sí celebramos la independencia del Imperio Seleucida y eso es lo que da origen a la celebración. Eh, Voy a extenderme un poquito y tú me dices, párale, Marcos, porque te estás echando ¿O mucho no? rollo, ¿ok? Bueno, voy a ir muy rápido y voy a tratar de explicar lo más claramente posible. En el año 322 antes de la era común, murió Alejandro Magno, Alejandro de Macedonia, que dejó a 5 de sus generales a cargo del gran imperio que él había amasado durante 11 años de campañas militares. Entre ellos, los únicos que nos van a interesar, estos generales se les conoce como los diádocos, y los que nos interesan a nosotros son dos, son Ptolomeo y Seleuco, que Seleuco se quedó con la parte que va desde Siria hasta Persia, un reino grande, un imperio grande, y Ptolomeo se quedó con Egipto. Inicialmente, la provincia de Judá, que era donde vivía la gran mayoría de los judíos, quedó bajo el dominio egipcio. Es decir, era parte del reino de Ptolomeo y hubo una gran influencia entre el helenismo egipcio y el judaísmo, y de ahí proviene una de las grandes obras del judaísmo de aquella época, que es la Septuaginta, la primera traducción al griego del canon judío de la Biblia, del Tanaj, lo cual es una maravilla porque ya es un canon explicado, ya vienen muchas aclaraciones sobre el texto bíblico, padrísimo, increíble. En el año 198 hay un cambio en el poder, auspiciados por una familia eh, pseudo judía llamada los Tobiadas. El rey del Imperio Seleucida, Antíoco el Grande, decide que quiere unificar el reino a como era, a lo más parecido a lo que era el imperio de Alejandro, es decir, conquistar Egipto y hacer un gran imperio. No lo logra, definitivamente no lo logra, pero se queda con Judá. Es decir, hay gente de Judá que apoya a Antíoco. Y la situación sigue más o menos igual hasta el año 168 antes de la era común. En el año 168 de la era común, a través de un golpe de Estado, un sobrino de Antíoco el Grande, que se va a poner el nombre de Antíoco Epifanes, que quiere decir la divinidad revelada, es decir, Antíoco Epifanes le dio la idea a otros gobernantes que se creían Dios, Antíoco Epifanes se creía a Dios, y él cree que se puede fortalecer su imperio a través de una unificación cultural, religiosa y social. Es decir, todo el mundo tenía que ser helénico. Y esto obviamente impacta a los judíos que no eran helénicos de ninguna manera, tenían influencias del helenismo, pero no eran helénicos. Al cabo del tiempo, comienza una revuelta. Empieza una Perdón, revuelta de perdón. los judíos. Eh, Pregunta, dijiste que los judíos no eran helénicos de ninguna manera, pero de acuerdo a todas mis fuentes, los judíos, en su mayoría, que no incluía a los hasmoneos y toda la pandilla de los macabeos, eran y adoraban la cultura helénica y hablaban griego entre ellos Creo que constantemente. vamos a tratar de clarificar. O a lo mejor estoy Creo en el que, periodo equivocado. vamos a ver, vamos a tratar de clarificar. La influencia helénica fue muy grande y por supuesto que el helenismo impacta en muchas formas al judaísmo. El judaísmo rabínico 100% es de origen helénico. Ya con eso te lo digo todo. El judaísmo rabínico es 100% de origen helénico, pero no, pero la gran mayoría de los judíos, es decir, el populus, el pueblo, la masa, la gente con poco poder económico, no les gustaba vivir como helénicos.
le gustaban algunas ideas, pero no todas. Incluyendo a los hasmoneos. Eh, en el año 165 antes de la era común, eh, va con todo, manda generales, Antíoco Epifanes, para que todo el mundo, todos los líderes comunitarios, asuman sobre sí mismos la religión helénica. Entre ellos está Matitiao, que es un sacerdote, un cohen, que estaba fuera de Jerusalén, es decir, no pertenecía a la familia principal de Coanim. Hay que entender esto, y esto es un dato muy relevante, muy, muy relevante, es que hay una familia principal de Coanim, lo siento por ustedes porque no sabemos de qué familia son, pero bueno, de una, pero no sabemos cuál, ¿ok? Y Matitiao seguro que no era de la familia del sacerdote Tzadok, pero de todas maneras no quiere sacrificar un animal a nombre de los dioses griegos y lo que hizo fue sacrificar al general que vino a pedirle eso. Y así comienza una revuelta, es una guerra de guerrillas. Este, Comienza una guerra de guerrillas que en los primeros meses se fortalece muchísimo y logran liberar de la influencia de Antíoco Epifanes con C. Digo de la influencia de Antíoco Epifanes, no de la influencia helénica. Y esto debe de quedar muy claro a Jerusalén. Y, y poco a poco se van fortaleciendo más y más y más y más, hasta que logran realmente independizar a todas las provincias que antes habían sido el reino de David, del rey David y del rey Salomón, y crean un reino que se llama el Gran Israel, a partir del año 145 antes de la era común y dura hasta el año 68 antes de la era común. Nada Eh, más para poner en perspectiva, el Gran Israel incluye básicamente lo que sería hoy Israel más los territorios ocupados, más un Perdón, pedazo de más Jordania, Judea y Samaria, ¿verdad? Este, ¿verdad? Sí, sí, por eso. ok, más Judea y Samaria, que son territorios palestinos, y también gran parte de Jordania. O sea, atravesaban el río Jordán y gran parte de Jordania, de tal manera que eran 5 provincias de las cuales conocemos sus nombres gracias a los documentos, Gur, especialmente de Qumrán, de Flavio Josefo y de la cristiandad, que son precisamente Judea, Samaria, Galilea, Idumea y Perea. Todas esas 5 provincias las logran independizar y crean un reino judío. ¡Wow! Increíble. Y eso es motivo de un, una gran admiración histórica, especialmente por los grupos sionistas. Y solo 200 años después, o 300 años después, es decir, ya pasó un montonón de tiempos, aparece una historia en el Talmud en donde toda esta guerra que fue llevada al cabo por manos humanas es coronada por un milagro. Y ese es el milagro de que llegaron al Beit HaMikdash y no encontraron suficiente aceite puro. Aquí tenemos un problema porque nos cuentan unas bobe maíces con el aceite que medar nicht wissen, no las tendríamos que bueno, saber porque son muchas maíces. No quiere decir que los helénicos y que los siervos de Antíoco Epifanes habían impurificado el aceite, porque no existe tal cosa. El aceite es puro o impuro y no depende de quién lo tocó, depende del tipo de purificación, y me refiero de filtración que tiene que llevarse a cabo. Si tú vas ahorita al súper y compras aceite de olivo extra virgen, es porque es el más puro, el que ha pasado por más procesos de filtración. En aquella antigüedad, para lograr obtener aceite de esa categoría, tenía que pasar por una serie de filtraciones que tardaba por lo menos desde que el momento que exprimiste las aceitunas hasta que obtienes el aceite súper puro, pasan 8 días.
Y entonces, bueno, pues tenemos una historia bien bonita que no encontraron suficiente aceite puro, más que un pequeño jarrito, pues ha de haber sido un jarrote, porque si tú ves el tamaño de la menorá, bueno, un jarro, un buen jarrón de aceite, pero que solo alcanzaba para un día. Y según esto, bueno, yo digo que según esto, alcanzó para 8 días, el tiempo justo necesario para tener nuevo aceite y seguir encendiendo las velas de la menorá del Beit HaMikdash, que es un ritual, que es un ritual parte del culto que se llevaba a cabo en el Beit HaMikdash. Ok, genial. Y toda esta historia se escribió cuando ya ni existía el Beit HaMikdash, que todavía es más genial. Entonces, si vamos a hablar de griegos, como aquellos personajes que vienen de la península de los Balcanes, no eran griegos. No, ¿Hablaban yo les griego? digo que son aquellos personajes a los que te encuentras en Betel, porque están vestidos como americanos actuales, hablan como americanos actuales, eh, y hay algunos que dirían que ellos ni siquiera cruzan por esa calle porque esos no son ni siquiera judíos, lo cual quiere decir son helenizados, son americanizados. En Alemania eran germanizados y que la lucha era realmente entre los hashmoneos de la montaña y los educados de la ciudad. No, no necesariamente. No necesariamente, Daniel. Esta lucha sí fue una lucha en contra de los seleucidas y por eso es que hubo una independencia, pero esta lucha continuó y continuó durante todo el periodo en que la familia de los macabeos gobernaron. Pero entre los propios macabeos teníamos partidarios de ambas ideas. Teníamos descendientes de los macabeos que estaban a favor del helenismo, que ya no se llamaba helenismo, y quienes estaban a favor de la observancia de otro tipo de judaísmo. Ninguno de los dos se parecían a los ortodoxos modernos que se cruzan la calle. Eso sí te lo puedo decir. Porque precisamente los que serían los más parecidos al helenismo, que eran los tzdukim, los saduceos, ellos querían mantener la observancia tal y como manda, súper cuadrada, la Torá en el libro de Levítico, especialmente en Sefer Baikra, mientras que los que estaban con el cambio y con el pueblo, que eran los prushim, los fariseos, ellos hablaban de sacar la vida cúltica del templo y llevarla a cada una de las casas. Y esta lucha sí continuó. Sobre la influencia helénica, nada más déjame decirte que el último de los Hashmonaim tuvo dos hijos. Uno se llamó Yohanan Hircanus, Juan Hircano, y el otro se llamó Aristóbulos. Y yo creo que Hircanus y Aristóbulos no son nombres, como decía su mamá en paz descanse, dosis nicht kein Yiddish nomen, porque no eran nombres judíos y habla de la profunda helenización. Inclusive tenemos rabinos que estaban profundamente identificados con ciertos aspectos culturales del helenismo, porque, por ejemplo, tenemos a Antígonos Ish Soho. No es Antígono del Soho de Nueva York, no. Sí, era Antígonos Ish Soho, un rabino que vivía de un lugar llamado Soho y que se llamaba Antígono. Entonces, por supuesto que había muchísima influencia helénica, pero en muchos sentidos, hasta hoy en día, no- preservamos una palabra de aquella época, que es la palabra apicoires, que quiere decir apóstata. En su momento era practicante del epicurio, ¿sí? Apicoires es epicurio, ¿sí? Que obviamente no es compatible con las prácticas judías, el epicurio. Y por eso es que sabemos que habían muchos tipos de helenismo. Ahora, recordemos que el judaísmo rabínico toma algunas bondades de la cultura helénica que, que son instrumentos que funcionan muy bien para que el judaísmo rabínico pueda evolucionar. Ah, evolucionar. Sí, estoy diciendo evolucionar. No como dice el judaísmo ortodoxo, que dice que el judaísmo desde el monte Sinai hasta ahora ha sido siempre el mismo.
Eso es realmente muy ilusorio. Considero que el judaísmo ha evolucionado y tiene que evolucionar, y parte de esta evolución fue el encuentro con la cultura helénica que le prestó y le regaló al judaísmo la retórica, la lógica, la hermenéutica, que son herramientas que usan los rabinos. O sea, el Talmud, la Mishnah están escritos con esas herramientas. Así que bueno, hasta aquí lo dejamos. Y sí, realmente el conflicto de Hanukkah es un conflicto interno y externo, pero manifestamos mucha admiración por el conflicto externo contra los seleucidas y a veces nos tapamos los ojos acerca del conflicto interno, que si tú lees a Flavio Josefo en las guerras de los judíos, él va a señalar con su dedo acusador a todo este conflicto como como el disparador de la destrucción del segundo Beit HaMikdash. Pero no te escucho nada porque tu micrófono está apagado. En ese tono es como este hombre Moshe Pichón habla del tercer imperio. Y en el tercer imperio dice que los legisladores israelíes estuvieron estudiando, y eso me consta que es cierto porque tuvimos una persona ahí Espera, trabajando espera. con ellos, la ¿Te consta, Constitución Daniel? americana. Los legisladores estuvieron estudiando. Eso no cabe en la misma frase. Pues en este caso parece que sí. Por ese Bueno, periodo de semanas, estos ujú. legisladores, que no sé de dónde salieron, pero estaban estudiando la posibilidad de inspirarse en la Constitución americana para crear una Constitución israelí, en la cual la Suprema Corte tendría el poder para quitarle legalidad a cualquier ley que pasara a la Knesset si ésta no cumplía con la Constitución que se iba a escribir. Curiosamente, el primero que se opuso a este proyecto fue Ben Gurión, porque eso le quitaba poder a Ben Gurión de hacer lo que le viniera a su regalada gana y restringía su gobierno. Pero después de Ben Gurión, también se opuso a él el Partido Comunista de Mapam y el Heirut, porque los obligaba a tener un poder que considerar, el cual no era electo. Quiere decir, ellos podían elegir a los jueces, pero una vez adentro los jueces estaban ahí por X número hasta que se murieran prácticamente, y por consiguiente no dependía su sueldo de ninguno de estos señores y podían juzgar lo que quisieran y hacerlo ilegal si querían. Y entonces pararon por completo el proyecto y lo dejaron ahí, lo echaron como que hay que tus hijos decidan. El caso es que los hijos decidieron que no iban a decidir. Igual decidieron con el tratado de paz con los musulmanes, que estos definitivamente no querían ningún tratado de paz con nada, y menos después bueno, obviamente menos después de la Segunda Guerra, porque todo lo que era la conformación de la CIA se basó en la conformación de la mezquita de Múnich, que era el nacimiento de la hermandad musulmana, donde nazis y americanos se juntaron para apoyar a los musulmanes, para que atacaran a los rusos y defendieran las bases americanas, y le dieron todo el apoyo necesario que después Obama vino a reforzar a la hermandad musulmana bajo la ilusión de que la hermandad musulmana se iba a volver democrática y con eso iba a entrar en pláticas. Claro, bueno, todos ya sabemos que la hermandad musulmana no permite ni siquiera la disidencia dentro de la hermandad musulmana. El caso es que dentro de todo este revoltijo, al leer la historia precisamente de estos hashmoneos y de su, pues realmente imperio, pequeño imperio, porque más tiempo tardaron en crearlo que en destruirlo, y les crecía de un lado y se les iba del otro lado, porque estaba lleno de grupos de esos que decimos hoy, o hay quien dice hoy que no existieron, que si los moabitas, que si los palestinos, que si los, cada uno con otro nombre, pero ahí estaban siempre y siempre atacándose unos a los otros. Y lees a Flavio Josefo y eran ejércitos de 20, 30 mil hombres asesinándose con la mayor tranquilidad del mundo, sin, pues sin ningún compromiso, sin ninguna, bueno, sin nada que les doliera mucho en el camino. Por cierto, vale la pena destacar que la ciudad de Jerusalén ha sido destruida a lo largo de la historia únicamente
37 veces. ¿Por qué lo subrayo? Bueno, porque hay quienes afirman que si llegase a destruirse la ciudad de Jerusalén, el judaísmo va a desaparecer. No, 37 veces desapareció, 37 veces sobrevivimos y la mayor parte de esas veces, las dos peores veces, desafortunadamente sobrevivimos mejor que antes. Porque si no hubiera sido por la destrucción de Jerusalén, no habría Talmud, y si no hubiera sido por la siguiente destrucción de Jerusalén, no habría judaísmo europeo. El caso es que sobrevivimos y crecimos a partir de eso. Eso nos trae otra vez a lo que tú hablabas del mesianismo religioso, porque estos hashmoneos pues se sintieron los herederos de Dios y ellos tenían un tratado con Dios y Dios los iba a proteger. Y cuando ese diálogo empieza a tomar forma en el Estado de Israel, del tamaño que sea, en el periodo que sea, estamos muy cerca de una nueva destrucción, porque parece que o Dios no los escucha o Dios no está tanto de acuerdo, porque cada vez que ellos dicen es que Dios nos dio esta tierra solo para nosotros, bueno, pues viene la debacle unos cuantos años después, como si quisieran decirles pues no, que no va por ahí. Ah, afortunadamente, Daniel, yo creo que sí, efectivamente es una idea religiosa, esto de que Dios nos entregó esta tierra únicamente para nosotros. La sociedad israelí tiene la gran fortuna tienen una ventaja y una gran desventaja. La ventaja es que la mayoría de la sociedad israelí es secular, aunque cada Ya vez se va no, haciendo un poquito más chiquito la parte secular, hasta ahora sigue siendo la mayoría secular. Su gran defecto y su gran talón de Aquiles, hablando de héroes griegos, es que no se pueden poner de acuerdo para sacar a la otra parte, a la parte religiosa, cuando han tenido miles de oportunidades para deshacerse del lastre yo no estoy en contra de la religión y lo sabes, hemos tenido muchas pláticas, pero sí nadie me está en contra parece. de la religión. No, no, Estamos en no. contra de los líderes religiosos que la Sí, sí, usan. sí. Sí. Eh, que es un lastre tanto para la sociedad como para la economía y también para la cultura. Y ahí es donde está el asunto. Creo que la situación no es agradable, que tenemos mucho en común, pero muchísimo en común que tenemos. Yo no tengo nada en común porque yo vivo aquí en México y estoy bastante bien, ¿no? Sí, pero que el Israel actual tiene mucho en común con el Israel previo a la destrucción del segundo templo. Mucho, mucho, mucho Ese en es el común. punto Y precisamente. eso, y ese es un foco rojo. Y ese es un foco rojo. No importa que Y tengamos distintas formas de pensar, porque sabes que las tenemos, pero sabes qué, qué bueno que las tenemos. El asunto es cuando deja de ser bueno para algunos tener distintas formas de pensar. Y eso es grave. Ahora, nada más me consuelo porque es mal de muchos. Ya sé que soy tonto, porque es mal de muchos. Esto de que no se toleran formas alternativas de pensar lo vemos en derechas y izquierdas a nivel internacional y también estamos en una sociedad muy parecida a la sociedad que, que primaba en la República de Weimar. Y ya bueno, saben creo lo que que siguió exactamente al después. revés. Y ya sabemos lo que Pareciera, siguió después. ¿Sí? eh, eh, Mira, tenemos, aquí en tenemos este, todo este movimiento woke. Este movimiento woke voltea a ver a Weimar y ahí lo tenías. sí, sí, pues ahí estaba la República Amorosa de Bavaria. Sí se Claro, llamaba República Amorosa de Bavaria. amorosa. Entonces ellos estaban en su Pero rollo también también, pero en este caso si no estás tenemos eso y conmigo, el contrario. sí, si no estás conmigo, estás en contra mía. Bueno, Y eso es tú sabes grave. que desde 1967 se han formado 27 organizaciones diferentes en Israel que se llaman el Comité Unido para la Reorganización del Templo, que dicen que el tercer templo ya hay que hacerlo, ya tienen construida su menoide y todos los rollos, pero lo más ¿Mm? importante es que ellos tienen prohibido la actuación de cualquier denominación judía que no sea de ellos en ese templo o en las zonas del templo, quiere decir, los conservadores, los reformistas, incluso hasta los ortodoxos lights, no pueden no pueden Los organizar, neoortodoxos. pues, ok, eso, gracias, gracias, sí.
Oye, Gracias. Yo yo tenía, creo que por más de que hables de ortodoxos light, tenemos como una influencia positiva al rabino Jonathan Sachs de bendita memoria, que pues según lo hubieras dicho ortodoxo light. Yo lo llamo como neortodoxo, porque el tipo era un peso pesado en judaísmo. sí, pero junto a él tienes ay, No siempre digas se me va el nombres. nombre, como que el rabino de, Exactamente, ya. bueno, el caso es que dice exactamente lo contrario, el que habla de las puertas del infierno, de los seculares y todas esas cosas. Em, lo interesante, y creo que es quizás el tema de esta conversación, es que hoy en Israel, y definitivamente entre Israel y el resto del mundo judío, está una división de quienes creen que Israel tiene que ser todavía más religioso o más ortodoxo en sus lineamientos, con menos democracia. Como me dijo a mí un rabino de Lubavitch, si yo tengo que escoger entre tu democracia y mi Dios, pues obviamente escojo a mi Dios. Le dije, sí, pero si tu Dios solo sobrevive bajo mi democracia, acabas de votar en contra de tu Dios. Y ya nos quedamos a partir de ahí, somos muy cuates y siempre discutimos entre su Dios y mi democracia, porque porque no se puede encontrar un punto clave de comunicación que nos permita vivir en paz a los dos grupos. Eso, ni hablar, pues, la noticia que te recuerdas, la noticia que di al principio, casi siempre trato que las efemérides y las noticias expliquen lo que está pasando, porque parto de la base de que la historia judía es demasiado rica como para dejarla en las manos de ignorantes bien impresionados o bien intencionados que quieran recordar nada más algunos pedazos, cuando hay que recordar todo el trasfondo. Y, y lo que mencionábamos era precisamente ese conflicto entre ortodoxos de una índole y todos los demás, y la visita de estos rabinos y líderes o pseudolíderes o quien quiera que sea israelíes, que vienen a conocer a los judíos de Estados Unidos, porque el cisma entre Estados Unidos, y podría yo incluir Europa Occidental e Israel, se ha convertido en un gran cañón, que es decir, no hay casi puentes de comunicación entre ambos grupos, porque el desconocimiento y la falta de comunicación es extraordinario entre ambas partes, que ya no nos identificamos como partes del mismo equipo. Y eso es exactamente lo que provocó la caída a mi gusto, la caída de la monarquía eh, Hasmonea, y ya había provocado la caída de los Tobías, que eran los dueños de las tierras, o sea, ya venían con cola. Eran los dueños Pero, del dinero, los sí, sí, tobiadas. por eso. Los tobiadas. Entonces, Ujú. ya, ¿dónde hemos oído eso? El tío rico y todo lo demás. Mira, te quiero comentar algo. Este, me parece una noticia, es una noticia, no voy a dar calificativos más peyorativos de los que se puede imaginar nuestro público, ¿ok? Es una burla. Es una auténtica burla. Quien rompió relaciones con el judaísmo diaspórico fue Israel y fue bajo el liderazgo de Benjamín Netanyahu por influencia de los grupos ultraortodoxos. Nada más para mantenerse el señor Netanyahu en el poder. Hay quienes dicen que hay tres tipos de netanyahuistas. Los que son como yo, que lo odiamos. Los Rakbibis, que dicen solo Bibi Netanyahu puede porque no hay nadie con sus capacidades, pero no está bien lo que está haciendo, hipócritas, ¿sí? Y los vivistas, los que dicen, no, 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 Bibi Netanyahu es lo máximo que le ha pasado al pueblo judío. Y definitivamente no, no. Y a mí me encantaría tomarme un café contigo, hablar fuera de cámaras y de la grabación sobre esto. Últimamente me he vuelto, como está de moda ser conspiranoico, me he vuelto conspiranoico en contra de las Naciones Unidas. Creo que desde Te el mismo... prometo, te voy a dar dos noticias entonces. Ujú. Bueno, tres. Una, en enero voy a estar en México y nos lo vamos a tomar. Bienvenido. Dos,
Las Naciones Unidas aparentemente ayer cerraron la Organización de Refugiados, la UNRWA, de Refugiados de Palestina. Israel Behind the News, que es una organización nuestra, a la que nosotros Ujú. ayudamos y con la que tiene camarógrafos dentro de los campos de refugiados palestinos, está filmando ahorita las reacciones dentro del mundo palestino de lo que implica la desaparición de la UNRWA, Pues porque no la es UNRWA una son los que conspiración, es una realidad. son los capitalistas de Hollywood, entre otras cosas. Bueno, Pero yo te quiero decir algo y te lo voy a decir nada más aquí, lo dejo como como una invitación a que nos tomemos un café. Yo no creo que la ONU se haya transformado desde 1948, desde 1947 hasta fecha. Yo creo que siguen siendo la misma porquería que siempre han sido. Que ellos votaron porque existe un Estado de Israel con la plena conciencia que iba a ser destruido 2 días después y les falló el cálculo. sí, así es, les falló totalmente porque lo estaban apoyando, apoyaban totalmente a las tropas jordanas. Ujú. Y Sin les falló el embargo, cálculo. Pero bueno, no, ok, ser, yo quiero no me gusta ser despedirme y negativista en el parar el programa. tema. Nos vemos aquí en No, te enero. voy a dar algo más para el tema, porque el tema dice, bueno, entonces estamos condenados a desaparecer otra vez, y debo de reconocer que en este libro de Moshe Pichón, que además luego leí su otro libro y me cayó muy mal el señor Moshe Pichón, pero, porque es de la pandilla de los que tú estás hablando, pero curiosamente, este libro de Moshe Pichón ofrece una solución al problema israelí y por lo tanto al problema judío, porque si desaparece Israel con la mitad de los judíos del mundo, vamos a volver a estar como en el 45. Entonces, para evitar eso, Moshe Pichon dice así, el problema central en Israel, que permitiría la repetición de Hanukkah otra vez, sin celebración, es que los niños religiosos viven en su mundo y en sus escuelas religiosas. Los niños árabes viven en sus libros y sus escuelas árabes. Los niños seculares están en sus escuelas seculares, si es que están en Israel, si no están en Alemania o en Estados Unidos. Y no hay un punto de conexión entre ninguno de ellos, porque además todo un grupo de ellos ni siquiera va al ejército. Y cuando van al ejército, igual van en pandillas separadas entre ellos. Entonces, él dice que hay un ejemplo en el mundo que Israel debería de seguir y dado que no quieren tener una constitución nacional por los religiosos, él ofrece la solución y me pareció extraordinaria ya tú podrás destruirla después. Él ofrece la posición de que Israel debe de suiciarse, convertirse como Suiza en cantones. Entonces, agarrar un cantón y decir, ok, donde viven los árabes musulmanes va a ser un cantón, o tres cantones separados. Donde viven los religiosos va a ser otro cantón, y donde viven los seculares otro cantón, donde viven los idishistas otro cantón, todos tengan su cantón. Cada cantón va a tener sus propias reglas de comportamiento interno. O sea, en tu cantón tú quieres que los camiones no circulen en Chávez, que no circulen. Haz lo que ¿Quieres que quieras. Chávez dure 28 horas? Pues que dure las horas que tú quieras, es tu cantón. Pero en mi cantón, yo quiero que los camiones circulen todos los días, y entonces circulan todos los días. Y cada quien hace lo que le viene a su regalada gana en su cantón. Los impuestos federales se gastan por partes iguales en cada cantón, solo los federales. Cada cantón genera sus propios impuestos y los Ujú. distribuye como ellos quieran, pero los federales se reparten entre todos y el gobierno federal solo tiene dos responsabilidades. Uno, asegurarse que no se maten entre los cantones, y dos, proteger al país de ataques exteriores. Fuera de esas dos obligaciones, no hay leyes que puedan hacer, no hay reglas que puedan imponer, no hay divisiones que puedan rehacer. Y si lograran dividir a Israel en cantones, pues todos cantarían otra cantón, porque así como están, bueno, es que son Así insoportables como como están. están, híjole. Bueno, me parece una idea súper interesante. Es una idea federalista. Creo que lo que hace es que lo lleva al extremo. El Plan Alon de 1973 ya hablaba de eso, y él lo lleva al extremo y suena interesante, por lo menos de discutir, porque sabiendo para dónde está propuesto, se va a quedar en el topos uranos. Está Bueno, levantando la mano Isaac. A vamos ver, a desear que los Daniel, judíos de afuera tengamos la presión y la voluntad necesaria para obligarlos a actuar. Isaac, perdón.
Bueno, justo con lo que dices de los judíos de afuera, estábamos hablando de Hanukkah, de Hanukkah, ¿sí? Nos fuimos a todo Israel, a muchas otras cosas, desvariamos hacia mucho más. No, no No, pero Marcos, desvariamos. a ver, voy, Te voy, tengo voy. que No, interrumpir, perdón. Ni Marcos ni yo desvariamos. Fue bueno, el tema de Hanukkah, ¿cierto, así, Marcos? está bien. Voy a hacer una Las pregunta similitudes entre lo que pasaba hace 2000 años y ahora son impresionantes. en definitivo, pero yo hoy te pregunto, ¿qué pasa justamente con los judíos de la diáspora y Hanukkah? Porque como que es diferente a lo que pasa en Israel, porque además aquí lo celebramos de otra manera, aquí seguimos festejando el jarrito, la libertad, a los macabeos, o sea, la parte deportiva a nivel mundial del judaísmo como tal son los macabeos, o sea, los Ujú. ejemplos. ¿Qué pasa con la diáspora fuera de Israel y la festividad de Hanukkah, con lo que dices que es, pues no es nada el carrito, con todas esas, con todo eso que además es como la primera Bueno, gran guerra de déjalo que liberación te a conteste. nivel mundial? Deja que termine. Termina, Isaac, termina. Bueno, todo esto a nivel mundial y ahora es pues diferente, ¿no? Porque además es la única fiesta o de las únicas fiestas, no es bíblica, es, o sea, se trabaja, se vive, prendemos velitas, comemos muy rico las subganiot y las latkes, Y los pero todo churros. lo demás es diferente porque además parece una fiesta ashkenazí con las latkes y las subganiot. Entonces, ¿qué pasa con A la ver, diáspora fuera de todo esto, Marcos? hay que entender una cosa. Hanukkah se ha vuelto una fiesta identitaria. Es parte, a pesar de ser una fiesta no religiosa, es una fiesta que le da identidad al judaísmo, especialmente por su cercanía con las festividades decembrinas, de las cuales estamos rodeados. Entonces, como que levantamos nuestra banderita de identidad con Hanukkah, y eso está padre, y eso está muy bien. Que el asunto del jarrito es una invención, también está bien, no pasa nada. Lo que pasa es que si lo estudiamos lo del jarrito en el kinder y en los primeros 3 años de primaria, en cualquier escuela de la red judía, en México, por ejemplo, o en el Sunday School en Estados Unidos, o en una escuela judía también en Estados Unidos o en Europa Occidental, padrísimo. El problema es que te quedes ahí. El problema para mí fundamental es que te quedes ahí. Daniel acaba de decir que es importante conocer la historia. La historia es mucho más profunda, la historia es mucho más compleja, ¿sí? No es como solemos decir, nos trataron de matar, no lo lograron a comer. No, no es eso. Nuestra historia es mucho más que eso. Y creo que a partir de cuarto, quinto de primaria, tenemos que empezar a introducir los elementos para entender que esta historia tiene mucho más que ver con una problemática nacional que únicamente con que nos trataron de matar, no por ir a comer. Está padre y es lindo que te entreguen tus moneditas de chocolate y que juegues con el cebibón mientras está encendida la Hanukkah. Creo que es una buena técnica para unir a la familia. Genial. No estoy en contra de nada de esto. Con lo que no estoy nadita de acuerdo y lo que me gustaría es que demos el paso hacia adelante, que sea una fiesta de identidad, pero que nuestra identidad se vaya enriqueciendo. Oye, y Y Marcos, y todas las tradiciones de prender la canuquía de una manera, el de poner, el jugar el cebibón que lo dijiste, que además surgen que quién sabe cómo, ¿no? Que los niños en las cuevas jugaban con el cebibón, con los rollos escondidos, y traían las letras Nesgadol, o sea, y todo esto, el cebibón, la canuquía, el poner las velas porque tenemos que iluminar al mundo entero, y entonces lo pones en la ventana. ¿De dónde surge? ¿Cómo surge? ¿Qué tan correcto? ¿Qué tan incorrecto? Digo, y la parte importante, los regalos, que alguien me dijo que surge como competencia porque pobres de los niños judíos, ¿sí? Que no recibían nada en las épocas decembrinas, porque del otro lado, otro gran invento comercial, ¿sí? Les traía regalos a los niños, ¿sí? No, no, Y en no, no, especial refrescos, perdón, supongo. tranquilo. No digas invento comercial, invento identitario. Es lo que le da identidad al cristianismo. Hay que tener mucho cuidado con nuestras palabras, pero muchísimo cuidado. Sí, les traían regalos, los Reyes Magos especialmente, no Santa Claus. Santa Claus sí es más moderno y es un poquito más Yo hablaba relacionado del de con otro tipo rojo. de cultura.
¿sí? Pero como quiera que sea, todo lo que dices es muy cierto, pero llega el momento de quitarle el velo a eso y ver lo que hay debajo. Porque cuando algo tiene un velo encima, es como si yo tengo acá una menorá. Imagínate que aquí atrás tengo una menorá y la tengo cubierta como una sábana. No sabes lo que es. Hay que quitarle el velo y ver lo que hay detrás de ese velo. Y eso es a través de la educación. Y la educación es fundamental para tener una identidad más sólida, para tener una identidad que no sea una identidad de TikTok o de Instagram. Y si me permites agregar, los términos que usamos son muy importantes para entender, Isaac. Para aquellos seculares que tomamos Hanukkah como la fiesta de la liberación del derecho de ser judíos de la manera que queramos, jugamos con el dreidel y comemos latkes. Otros juegan con el cebibón, que es parecidísimo, curiosamente, pero lo usan en otras maneras y celebran otras cosas. Otros hablan de Israel y la diáspora. Otros hablamos de los judíos y la comunidad de Israel, porque eso solito te da una visión totalmente diferente de todas las festividades. En este caso, hoy invitamos a todos los que nos están oyendo porque se nos viene el tiempo encima. Los invitamos a todos a considerar seriamente todo lo que hemos hablado de Hanukkah, de la repetición de las características que se están dando, del choque entre seculares, llámesles griegos o agriegados o americanizados, y los ortodoxos lights, llámeles eh, new, Neortodoxo. neortodoxos, eh, a los hebreístas y a los idishistas, a los sionistas y a los no sionistas, porque hoy el mundo judío está profundamente dividido y eso no es positivo para nadie. Pero Daniel, tampoco es positivo defendernos nomás porque sí. gracias, Daniel. No me gusta. Eh, este, entiendo que eres un buen judío porque un judío siempre debe de ser pesimista. Bueno, Pero no, yo sí, pero quiero nada más decir lo que recién dijiste de otra manera distinta. Los judíos somos sumamente diversos y eso tiene un peso emocional muy diferente a lo que tú dijiste. bueno, es cierto. Y para documentarlo y para terminar el programa, los invito a todos a que vean en Diario Judío la colección de música de Hanukkah que tenemos, porque ahí van a ver el grado de diversidad que hay en las canciones de Hanukkah, desde South Park hasta Disney, Adam Sandler, Yiddish hebreo, hasta tenemos ahí a un rabino de Betel cantando en esta colección. Vean y revisen la colección de música de Hanukkah en Diario Judío. Y también recuerden que el último punto para el programa es que si alguien conoce a Sholem Gershom, el famoso cabalista que no le entiendo muy bien todo lo que dice, pero un gran Estudioso de cabalista. la Kabbalah. Es muy distinto ser cabalista a ser Bueno, estudioso de la Kabbalah. estudió toda esa metafísica y todo ese rollo, pero lo que le quería yo decir a Isaac para demostrarle esto es que Scholem Gerson, en una familia alemana clásica, fue el único de los cuatro hijos, o sea, el clásico. Un hijo se volvió socialista, un hijo se volvió nazi, un hijo se volvió sionista. Scholem Gerson se volvió sionista. Y Scholem Gerson, Scholem Gerson, su mamá, cuando descubrió que era sionista, le regaló una fotografía de Theodor Herzl, la cual colgó en el árbol de Navidad que tenían en su casa. Así de confusos somos. Entonces, ahora resulta que el gran estudioso de la mística judía, que además prácticamente será tema de otra conversación, podría ser sabático, en su árbol de Navidad recibió una foto de Herzl para celebrar que uno de los hijos de los Scholem era sionista, los otros no, por cierto. Pero bueno, con esa más diverso que eso, creo que difícilmente podemos encontrar extremos más diversos donde la gente dice, yo no entiendo quiénes son estos judíos. Pues nosotros tampoco, no se preocupen. Eh, pero nos divertimos mucho.
Y bajo esta diversión es como quedamos para vernos en unas semanas en México y nos echamos toda la conversación que sea. Isaac, te agradezco mucho por encargarte todo este año de invitados, de programa y de todo. Creo que este va a ser el último programa de este año, a menos que algo dramático suceda. Por ejemplo, si deciden perdonar a Netanyahu para que se retire y se firme la paz, por ejemplo. Si eso sucede, va a haber otro programa. Y si no, pues nos vamos a volver a ver aquí en enero, donde nuevamente los invitaremos a que nos escuchen todas las semanas, a que lean Diario Judío todos los días, a que se suscriban a los shorts. Los shorts son buenísimos porque toda esta historia que estamos mencionando se las damos en 1 minuto diario. O sea, quiere decir, cada día les damos un short de 1 minuto producidos por Judith, muy bien producidos y muy bien recibidos. Por favor, no dejen de acompañarnos el próximo año y que la pasen muy bien este fin de año y Happy Hanukkah a todos los demás. Felicidades a todos. Gracias. Y Bye. gracias por acompañarnos. Gracias, Isaac. Gracias, Marcos. Gracias, Judith. Y see you later.